el eje renina-angiotensina-aldosterona va a estar dada principalmente por el balance de potasio. Esto es lo que va a regular principalmente. Pues la aldosterona, ¿cuál es la función de la aldosterona entonces? Aumentar la reabsorción de sodio, es decir, va a producir hipernatremia. Este aumento de sodio, al ingresar sodio, también va a ingresar agua, entonces va a favorecer a la retención de agua. Esto, una vez que ingresa sodio y agua a la sangre, va a estar captado a nivel de las células yuxtaglomerulares. Estas células tienen la función de producir renina. Entonces la renina tiene la función de convertir el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, gracias a la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2, que a su vez nuevamente va a estimular la liberación de aldosterona. Entonces es un círculo que se va a dar. Y a su vez la aldosterona va a estar liberada también por el balance de potasio. Si la aldosterona retiene sodio, elimina potasio. Entonces, en todas las situaciones en las cuales el potasio va a estar aumentado, ¿qué va a pasar con la aldosterona? En los casos de hipercalemia, va a aumentar su concentración para tratar de botar a ese potasio. Entonces, las concentraciones de potasio van a favorecer a la liberación de aldosterona. En relación a los corticoides, ¿cuáles son sus funciones de los glucocorticoides? Van a inhibir la formación de fibroblastos, colágeno, tejido conectivo, inhibición de la formación ósea, por eso el uso excesivo de corticoides favorece a la osteoporosis. Potencia la acción de la PTH y vitamina D en el hueso, reduce la absorción intestinal de calcio, aumenta la excreción urinaria de calcio. Acelera el desarrollo de órganos fetales. ¿En qué utilizamos corticoides? Por ejemplo, la maduración del pulmón del feto, ¿no? Cuando hay una sospecha de parto pretérmino. Inhibe el crecimiento de los niños, ya hemos visto, ¿no? Niños con exceso de corticoides tienen talla baja. Aumenta la liberación de polimorfonucleares, disminuye linfocitos, monocitos y eosinófilos, disminuye la migración de células inflamatorias. Inhibe, ¿no?, la síntesis de prostaglandinas, inhibe la secreción de interleuquina, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el tono vascular, regula la expresión de receptores plasméricos, regula la síntesis de renina. Es decir, los glucocorticoides tienen funciones a nivel inflamatorio, por eso se utilizan mucho como antiinflamatorios, ¿no?, en enfermedades reumáticas, por ejemplo. Inhibe la función inmunológica. Tenemos que tener cuidado con el uso de corticoides porque pueden favorecer la expresión de tuberculosis, por ejemplo, ¿no?, la tuberculosis. Y también tiene acción a nivel de los electrolitos. Favorece la retención de agua, la excreción de potasio, aumento de la presión arterial, principalmente cuando actúan a nivel de los receptores de los mineralocorticoides. También produce un aumento de la filtración glomerular. Su efecto farmacológico en el sistema nervioso central producen euforia, depresión, psicosis, disminución de la memoria, aumento del apetito, insomnio y disminución de la libido. A veces muchos pacientes que toman gran cantidad de corticoides pueden terminar en psiquiatría porque tienen también estos efectos. Los andrógenos adrenales son precursores de la testosterona y la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es el andrógeno más potente, ¿no? En los varones favorece la conversión de androstenediona a testosterona. En las mujeres, en la fase folicular, van a favorecer la formación también de testosterona. En las mujeres en la mitad del ciclo favorece la producción de testosterona. ¿Y cuál es la equivalencia de los glucocorticoides sintéticos? Siempre hay que recordar que el cortisol es la base, ¿no? El cortisol tiene una potencia de 1 en cuanto a su acción antiinflamatoria. Luego tenemos una muy conocida, es la prednisona, una potencia de 4. Y el más potente, los más potentes son la betametasona y la dexametasona, que tienen una potencia de 25. Son bastante potentes.
Otra acción que tienen también es la acción mineralocorticoide. Y el cortisol tiene una acción de 1. Y dentro de todos, el que tiene más acción mineralocorticoide es la fludrocortisona. Pues cuando tenemos una deficiencia de aldosterona, el medicamento de lesión es la fludrocortisona, pero también el cortisol, o sea, la hidrocortisona también lo podemos utilizar porque todos los demás tienen menos de 1. Claro, la diferencia es bastante grande, pero en nuestro país no hay este medicamento, entonces utilizamos este como acción mineralocorticoide. Muy bien. A ver, los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal. Fundamentalmente, ¿dónde se producen? En la capa glomerularia. Está fácil esta pregunta. La liberación de ACTH por la hipófisis no está controlada por 0H, ADH, cortisol plasmático, ciclo sueño-vigilia o renina. La hormona antidiurética, pues no lo he mencionado, también estimula la liberación de ACTH. La renina regula angiotensina, aldosterona, pero no tiene nada que ver con la ACTH. ¿Cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineralocorticoide? De todos estos que están acá, ¿no? Ya sabemos que la fludrocortisona es el que tiene mayor acción, pero acá no está. La hidrocortisona, así es. Hidrocortisona. Uno de los siguientes efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. Favorece la gluconeogénesis en el hígado, disminuye la eliminación de nitrógeno, inhibe la respuesta inmunitaria, aumenta la eliminación renal de agua, exenta solutos, protege contra el estrés. ¿Cuál de estas no es función de los glucocorticoides? La B. Esto sí. También tiene función de los solutos. ¿Cuál de los siguientes no se produce? ¿Cuál de las siguientes no se produce en la corteza suprarrenal? ¿Cuál no se produce? La adrenalina, que se produce en la médula. En la corteza se producen todas las demás sustancias. Entonces en la médula se produce la adrenalina y noradrenalina. La regulación de la secreción de la aldosterona se puede realizar por, excepto, ¿cuál no regula la secreción de aldosterona? La dopamina. La ACTH también hemos dicho que puede regularla en concentraciones altas, pero la dopamina es a otro nivel. Es falso en relación al cortisol. ¿Se produce en la capa fascicular? Cierto. ¿Es el glucocorticoide más abundante? Cierto. ¿Aumenta la resistencia a insulina? Cierto. Es una hormona, la principal hormona contrarreguladora. ¿Es regulado por la GnRH? No, falso. Esa es la falsa. ¿Aumenta la hipoglicemia? Claro. Todas las hormonas son contrarreguladoras. Todas. A la insulina. Si la insulina es hipoglicemiante, todas las demás son hiperglicemiantes. Entonces, cualquier situación de hipoglicemia aumentan todas las hormonas, ¿no? Las principales son el cortisol, glucagón, pero todas, hasta la hormona tiroidea finalmente tiene acción ahí. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es un andrógeno? La B, ¿no? La B. Ya para terminar. El metabolismo de la glucosa, ahora que se demora tanto la diabetes, se da básicamente por la insulina y las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Lo que les decía hace un rato.
La insulina es hipoglicemiante, es decir, es una hormona anabólica. Es decir, favorece el crecimiento de los tejidos. ¿Por qué? Porque va a coger la glucosa de la sangre y la va a meter a las células. Las otras hormonas se llaman las hormonas contrarreguladoras, que son hiperglicemiantes, son catabólicas. Tenemos al glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, ACTH, adrenalina, hormona tiroidea, pero también está la CRH, está la TSH, está la prolactina, claro, cada vez en menor potencia, ¿no? Esas son las más importantes en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? El páncreas va a producir dos tipos de hormonas, la insulina y el glucagón. ¿Cuándo se produce la insulina? En respuesta al aumento de la glucosa en sangre. Cada vez que aumenta la glucosa en sangre, por decir, después de ingerir alimentos, inmediatamente el páncreas produce insulina para tratar de disminuir esa glucosa. En cambio, cuando la glucosa disminuye en sangre, inmediatamente aumenta el glucagón. ¿Cuándo disminuye la glucosa? En las etapas de ayuno, ¿no? Por si toda la noche, en la mañana, no tomamos desayuno, comienza a producir glucagón. ¿Qué función tiene el glucagón entonces? Va al hígado y favorece la degradación de glucógeno y la convierte en glucosa. Esto es lo que se llama glucogenólisis. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esta disminución de glucosa finalmente aumente. En cambio la insulina, lo contrario, ¿no? Como la insulina es hipoglicemiante, hace que la glucosa se convierta en glucógeno. Y esto disminuye la glucosa en sangre. Entonces, si aumenta la glucosa en sangre, nuevamente se da esto. Y si disminuye, nuevamente. Entonces, permanentemente hay este juego. Insulina, glucagón, dependiendo de las concentraciones de glucosa que hay en la sangre. Esto es lo normal. ¿Cuáles son los efectos de la insulina? Va a aumentar el anabolismo. Es decir, va a aumentar la captación, almacenamiento y utilización de glucosa. Va a favorecer la glucogenogénesis, la captación de glucosa y la glicólisis. Va a favorecer la síntesis de proteínas y la síntesis de lípidos. Y va a disminuir el catabolismo, es decir, la glucogenólisis, la cetogénesis y la gluconeogénesis. El objetivo de estas vías es formar glucosa nueva. Y el objetivo de estas vías es transformar la glucosa en otras sustancias. A nivel muscular igualmente, favorece la síntesis y almacenamiento de glucógeno, aumenta la síntesis y depósito de proteínas, ¿no? Mediante el transporte de aminoácidos y ácidos nucleicos. Y a nivel del tejido adiposo va a ahorrar lípidos, es decir, va a estimular a una enzima llamada lipoproteinlipasa. ¿Cómo actúa la insulina en los tejidos? La insulina solamente tiene receptores en 3 órganos. A nivel hepático, a nivel muscular y a nivel de tejido graso. La función de la insulina es hacer que la glucosa que esté en la sangre entre a estos 3 tejidos. Y tiene un receptor especial, ¿no? Que tiene 2 partes. La parte externa, que es la subunidad alfa, y la parte interna, que es la subunidad beta. Ahora está muy de moda todo esto por el tema de la diabetes. Una vez que se une la insulina a su receptor que está en la membrana celular, este receptor se va a fosforilar y va a producir sustancias intermedias, las cuales van a favorecer la mitogénesis, síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno y transporte de glucosa. Entonces, para el transporte de glucosa va a formar el fosfoinositol tipo 3, el cual va a favorecer los GLUT. ¿Qué son los GLUT? Son los glucotransportadores, que son unos canales que se van a expresar en la membrana celular por donde va a ingresar la glucosa. Esa es la función de la insulina finalmente, aumentar estos canales para que entre la glucosa dentro de las células. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes existe lo que se llama resistencia a la insulina. Estos receptores van a estar ahí pero no van a responder. No se van a dar estas vías
por lo tanto no va a haber este canal, por lo tanto la glucosa no va a ingresar a la célula. Entonces, la resistencia a la insulina está expresada básicamente por la falta de respuesta de este receptor. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? Es la falta de respuesta del receptor que se da en los tres órganos que hemos dicho: hígado, tejido graso y tejido muscular. Puede haber mucha insulina, el páncreas puede producir gran cantidad de insulina, pero lamentablemente no van a responder los tejidos y por lo tanto va a haber niveles altos de insulina y niveles altos de glucosa, pero hay resistencia a la insulina. ¿Y por qué se va a dar esta resistencia a la insulina? Principalmente porque el tejido graso en exceso va a liberar ácidos grasos libres, va a producir ácidos grasos libres, los cuales van a llegar al hígado y van a favorecer moléculas aterogénicas, ¿no? El VLDL va a disminuir el HDL y va a aumentar el LDL. Entonces todo esto va a favorecer a la diabetes tipo 2. ¿Y qué son las incretinas? Estas son hormonas que están ubicadas a nivel, que se producen a nivel de la luz de los intestinos. Son hormonas enteropancreáticas que se secretan a nivel intestinal solamente en presencia de alimentos. Entonces, estas dos hormonas, que también están muy de moda ahora con la diabetes, son la GLP-1 y el GIP, ¿no? La GLP-1 es el péptido semejante al glucagón y el GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Vamos a ver qué pasa. Y estas dos enzimas, estas dos hormonas se degradan por una enzima llamada DPP4. Esto recuerden bien porque ahora en farmacología de diabetes incluye mucho esto. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Estamos hablando de la parte normal. Todos ingerimos comida, la comida llega al intestino delgado, y en el intestino delgado, por acción de la comida en esa zona, van a ser liberadas ambas sustancias, GIP y GLP-1. ¿Qué función tienen estas? Se liberan y viajan inmediatamente al páncreas para favorecer. ¿Qué hormona debemos aumentar en ese momento? La insulina, y para disminuir el glucagón, de tal manera que haya nuevamente la glucosa normal, porque pues la comida sube la glucosa. Eso es lo normal. Estas hormonas, desde que se liberan hasta que actúan en el páncreas, más o menos tienen una vida media de 10 minutos, menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque son degradadas rápidamente por una enzima llamada DPP4. Entonces, solamente tiene esos 10 minutitos porque la enzima las bloquea y ya terminó su función. Eso es lo que sucede normalmente con estas hormonas. Entonces, hace que el páncreas funcione bien, espere a la hiperglicemia postprandial, la baje y bien. En la diabetes tipo 2, esta DPP4 actúa más fuerte, más rápido, no espera los 8 o 10 minutos, al minuto las degrada. Entonces, como las degrada, el páncreas ya no produce insulina, aumenta más glucagón y hay mayor hiperglicemia. Los fármacos que se utilizan actualmente están orientados a bloquear a esta enzima. Bloqueamos la enzima y favorecemos la expresión normal de GIP y GLP-1. Entonces estos también intervienen mucho en el metabolismo de la glucosa. ¿Cuáles son las funciones del GLP-1? Estimula la síntesis y liberación de insulina. Además retrasa el vaciamiento gástrico, o sea, hace que no sea de una gran carga de una sola de glucosa a la sangre, ¿no? Poco a poco. Inhibe el apetito, también actúa a nivel del centro del apetito en el hipotálamo. Suprime la secreción de glucagón por el páncreas. Incrementa la masa de las células beta y la expresión del gen de la insulina. Es decir, evita que la célula beta comience a morirse rápidamente. Entonces, por eso que actualmente se está utilizando muchos fármacos que bloqueen a esa enzima que les he dicho, la DPP4, o fármacos que sean análogos a la GLP-1. Actualmente está muy de moda utilizar esos fármacos. Muy bien. Señale usted lo que corresponde a la resistencia a la insulina. ¿Cuál es la característica de la resistencia a la insulina? Incrementa el colesterol LDL,
incrementa el colesterol HDL, incrementa el colesterol total, incrementa triglicéridos, disminución de ácidos grasos no esterificados. La D, ¿no? Aumento de triglicéridos, ácidos grasos. Son órganos blancos de la insulina los siguientes, excepto cerebro. Al cerebro felizmente la glucosa pasa sola, pues si no todos los diabéticos estarían en coma, porque no entraría la glucosa al cerebro. Los transportadores de glucosa más abundantes son los GLUT4, ¿no? Los GLUT4 hacen que entre la glucosa a esos tejidos. La glucogenogénesis tiene como función glucogenogénesis, ¿no? Formación de glucógeno, producir glucógeno. Muy bien. Es función del glucagón producir hipoglicemia, aumentar la secreción de insulina, producir hipoglicemia, aumentar IGF-1, aumentar GLP-1. C, contrarreguladora. Muy bien. Es falso en relación a GLP-1. ¿Se produce en las células del intestino delgado? Sí, hemos dicho que se produce en el intestino delgado con la ingesta de comidas. ¿Estimula la secreción de insulina? Sí. ¿Es degradada por la enzima DPP4? Sí. ¿Aumenta el vaciamiento gástrico? No. Disminuye el vaciamiento gástrico, ¿no? Disminuye el apetito también, o sea que es lo máximo este fármaco. Son hormonas catabólicas, excepto, muy fácil, la insulina, que es la anabólica. Por eso los pacientes que tienen diabetes y que ponemos insulina suben de peso. Son funciones de insulina, excepto, es una hormona anabólica, sí, es hipoglicemiante, también estimula el lipoproteína lipasa, también disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol. Siempre dicen, no, colesterol y triglicéridos es lo mismo, no es lo mismo, totalmente diferente. ¿Cuál no es función de la insulina? Disminuye el colesterol. La insulina no tiene nada que ver, ni la glucosa se relaciona con el metabolismo de los triglicéridos. Y el colesterol es otra cosa totalmente diferente. Tiene otra vía. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ese correo está mal. Este no es mi correo. Si quieren escribirme, es yahoo.com. No es Hotmail. Cualquier día me pueden escribir. Ya, yo les respondo.